¿Quién robó a Vermeer? ¿Qué maldición tiene Lilia Manet? ¿Cuánto valía el Picasso perdido? A lo largo de la historia, la humanidad ha perdido o destruido miles de obras de arte. Algunas historias son criminales, misteriosas o curiosas y merecen ser contadas. 5 obras de arte perdidas. Número 5. Anne Vermeer, el concierto. 1663, en 1990 ocurrió el mayor robo en la historia de Estados Unidos. El 18 de marzo en la mañana, 2 ladrones disfrazados de policías entraron al Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Ataron a los guardias y pasaron 81 minutos en el museo, caminando de sala en sala y eligiendo cuidadosamente las obras, ninguna de las cuales estaba conectada a la alarma, cosa que por supuesto sabían de antemano. Como resultado, los astutos ladrones lograron llevarse hasta 13 cuadros, entre los cuales estaba también el concierto de Jan Vermeer. Jan Vermeer, junto con Rembrandt, es considerado uno de los pintores más destacados de la Edad de Oro de la pintura holandesa. El pintor siempre trabajaba de manera muy reflexiva, casi como esos ladrones. Por eso, a lo largo de su vida, creó solo 36 pinturas. Cada una de sus pinturas vale su peso en oro. De hecho, valen varias toneladas de oro. El concierto robado está valuado en al menos 250 millones de dólares y todo el robo en 1.000 millones. Por las pinturas ofrecieron 5 millones de dólares de recompensa, pero los lienzos parecían haberse esfumado. Los sospechosos incluían sindicatos criminales, militantes del ejército republicano irlandés y ricos coleccionistas que supuestamente ordenaron el robo. Los secuestradores se mantuvieron ocultos durante 13 años completos y solo en 2013 pusieron las pinturas a la venta y de inmediato fueron capturados. El responsable del robo resultó ser un sindicato criminal dedicado al secuestro de obras de arte. Lamentablemente, entre las pinturas halladas no estaba el concierto y su paradero sigue siendo desconocido. Lo más probable es que haya sido vendido a un coleccionista que ahora nunca podrá mostrar el cuadro al mundo y así permanecerá guardado en algún almacén secreto de su mansión. Cuarto lugar. Picasso, 1963. El 2 de septiembre de 1998 es una fecha triste para quienes aman la obra de Pablo Picasso. Ese día, un avión despegó de Nueva York hacia Ginebra y se estrelló, cayendo en el Océano Atlántico. A bordo iban 229 personas, ninguna de ellas sobrevivió. A bordo había 50 kilos de efectivo, más de 1 kilogramo de diamantes, varias joyas y el cuadro de Picasso, el artista. La búsqueda tomó 15 meses. En el fondo del océano hallaron a todos los pasajeros, pero no encontraron el dinero, las joyas ni el cuadro de Picasso. Las causas de la tragedia son ridículas. En clase ejecutiva instalaron un sistema de entretenimiento que transmitía una película grabada en videocasete a todos los pasajeros simultáneamente. Hoy es común, pero antes era algo revolucionario y nuevo. Y como suele pasar, todo lo nuevo significa que no está aprobado. El panel de control del sistema, que estaba en la cabina de los pilotos, se incendió y dejó fuera de servicio todos los instrumentos, lo que provocó que el avión comenzara a caer y se estrellara en el océano. Aunque sorprendente, tras el accidente hallaron todo menos lo más valioso. Diamantes, joyas y el Picasso desaparecieron como si el agua se los tragara. La pintura de Picasso se transportaba solo en un marco de madera, no en una caja especial. Luego se descubrió que no era una pintura, sino una impresión colotípica, una forma de copiar cuadros. La pintura tenía la firma de Picasso, quien firmó un lienzo en blanco antes de que se imprimiera la obra. Estas impresiones valen solo unas decenas de miles de dólares. Sin embargo, se declaró un valor de 1,5 millones para la carga y el propietario cobró todo el seguro. Nunca sabremos cuánto valdría este cuadro. Si el cuadro no podía sobrevivir en el agua, ¿dónde están las joyas? Creo que alguien las ayudó a desaparecer. ¿Qué opinas? Tercer lugar, el retrato no amado de Churchill Sutherland, 1954. El primer ministro británico era complejo e impredecible. En su cumpleaños 80, los diputados de la Cámara de los Comunes encargaron un retrato del político. Y no a cualquiera, sino a Graham Vivian Sutherland, quien en ese momento era considerado uno de los más grandes artistas contemporáneos de las artes visuales en Gran Bretaña.
Sutherland comenzó a trabajar y Churchill posó para él. Según Sutherland, quería retratar a Churchill como una roca. ¿Hay muchos Churchill? Él decía que debía hallar al verdadero. El artista planeó retratar al político como un león acorralado, simbolizando su papel en la Segunda Guerra Mundial. Le advirtieron al artista que esto podría no gustarle a Churchill, pero él no hizo caso al consejo, como todos los artistas talentosos. Una semana antes de la entrega, le mostraron el retrato a Churchill y él se horrorizó. «Me veo como un borracho sacado de una zanja en el Strand», exclamó y le hizo prometer a su esposa que la pintura nunca vería la luz. El retrato era demasiado honesto, nada ceremonial, mostraba a un hombre mayor y cansado que había cargado con el destino del país sobre sus hombros. Pero Churchill no quería ser una persona común, y tampoco lo era. Los críticos modernos consideran que este cuadro fue el mejor de todos los retratos del célebre político, pero lamentablemente fue escondido en el sótano de la mansión de Churchill, lejos de las miradas. Por un tiempo se desconocía el destino de la pintura, pero en 1964 se supo que la esposa de Churchill la quemó, para que el cuadro, que Churchill odiaba tan apasionadamente, no fuera visto por las futuras generaciones. Este incidente indignó a la comunidad y cuestionó si el dueño de una pintura puede destruir arte que es patrimonio común. ¿Qué opinan? Comenten abajo. Segundo lugar, panorama del Mississippi. John Vannevar, año 1840. Era un pintor famoso por sus lienzos monumentales y, como todos los monumentalistas, tenía una meta: crear la pintura más grande del mundo. Bueno, al menos en Kentucky. En 1840 inicia un viaje en bote por el Mississippi. En cada lugar interesante hacía bocetos y se ganaba la vida pintando y cazando. Al volver a Louisville, Kentucky, reunió sus bocetos y los plasmó en un lienzo en un edificio creado para eso. Fue una obra titánica, de 3.6 metros de alto y 370 metros de largo. Pero incluso eso le pareció poco, así que amplió la obra alargándola hasta 800 metros. Lanzaron la publicidad exagerando un poco y llamando a la obra el lienzo de 3 millas. Al final de cuentas, ¿quién va a venir a medirlo con cintas métricas? Pero el tamaño del lienzo le jugó mal. Para transportarlo lo cortaron en partes. El lienzo recorrió el país, pero poco a poco fue desapareciendo. Se perdían, dañaban o robaban partes. Al principio intentaron reemplazar las partes, pero desaparecían a una velocidad mucho mayor de la que podían restaurarlas. Aunque los gastos de transporte bajaban, el atractivo del lienzo caía y llegó a ser imposible reunirlo completo. Los fragmentos se dispersaron y ninguno llegó hasta hoy. Como pueden ver, el problema de la pérdida de equipaje apareció mucho antes de la llegada de los aviones. Y el primer lugar es para Los Nenúfares, de Claude Monet. La pintura Los Nenúfares de Claude Monet parecía estar maldita desde el principio. En cualquier lugar donde terminaba, pronto ocurría un incendio. El artista fue el primero afectado por el fuego. Celebró con una fiesta ruidosa al terminar la obra. Al final comenzó un incendio que casi destruyó por completo su taller. Solo se pudieron salvar algunos cuadros, entre ellos los lirios. Los dueños de un cabaret en Montmartre compraron los lirios y, al mes siguiente, sufrieron un incendio. El local casi se quemó por completo, pero los lirios se salvaron nuevamente. Un año después, el famoso mecenas y coleccionista Otto Schmitz adquirió la pintura y poco después, justo en el lugar donde colgaban los lirios, en el despacho del mecenas, volvió a iniciarse un incendio. La mansión de Schmitz resultó gravemente dañada, pero los lirios desafortunados sobrevivieron misteriosamente otra vez. En 1958, el Museo Momo de Nueva York adquirió la pintura. La mala fama del cuadro era conocida por los curadores, así que instalaron un sistema contra incendios y asignaron un guardia a la pintura. Pero ni eso ayudó, porque 4 meses después el edificio fue visitado por otro incendio. El guardia murió, pero esta vez la pintura también resultó gravemente dañada. Actualmente, el MoMA promete restaurar la pintura con la ayuda de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y Nanotecnología. Creo que no se apresurarán. Creo conocer algunos lugares para colgar los lirios de fuego tras la restauración. ¿Y tú? Fue interesante. Suscríbete. ¿Habrá más?